Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión, a esta nueva sesión de Kung Healthy Forum. Gracias a los que estáis presentes aquí y gracias también a todos los que os estáis conectando a través del canal de YouTube. Hoy estoy muy bien acompañada. Para mí es un placer poder moderar esta mesa redonda con los coautores, con algunos de los coautores del libro coordinado por el doctor Javier Cabañes. Lo tengo aquí, Frágiles, desafíos en la salud mental y social. Sobre esto vamos a hablar sobre temas que estamos constantemente hablando en los medios de comunicación en los últimos meses, sobre todo en la etapa pospandemia, pero también viene de antes, ¿no? Los desafíos de simplemente vivir, ¿no? De los miedos, de la soledad, del sufrimiento, de las adicciones. Sobre todo eso vamos a hablar con los invitados de hoy, que voy a pasar ya a presentar. Doctora Mercedes de Lucas, psicóloga clínica, tiene su propia consulta y ha escrito el capítulo de este libro sobre la adolescencia, un tema que nos apasiona a las madres. Así es, y nos apasiona a las madres, a los padres. Bienvenida, gracias. Muchas gracias. Doctor Alejandro Villena, psicólogo clínico especializado en sexualidad, trabaja en la consulta del doctor Chiclana y es uno de los autores también del capítulo sobre las adicciones. Retazo total, muchas gracias. Sobre eso vamos a hablar. Bienvenido, gracias. Bueno, el doctor Javier Slater es psiquiatra de la Clínica Universidad de Navarra, con dedicación preferente a la salud mental de las personas adultas. Sí. Gracias y bienvenido. Un placer. Y don Javier Cabañes es especialista en neurología pediátrica de la Universidad de Navarra, de la Clínica Universidad de Navarra y coordinador del libro del que vamos a hablar aquí, del que nos reúne hoy aquí. Bueno, vamos a intentar sujetarnos al tiempo previsto. Vamos a dedicarles unos minutos a cada uno de los ponentes y luego abriremos la ronda para todas las preguntas que puedan surgir aquí en la sala, también a los que nos estáis viendo desde fuera, que seguro que habrá muchas porque el tema, lo decía, es un tema que está completamente en la actualidad, ¿no? ¿Cuál es la salud mental? Quiero empezar con la doctora Mercedes de Lucas. Lo decíamos, es psicóloga adolescente, llevamos mucho rato hablando antes de empezar aquí las dos, hablando de problemáticas de madres, pero estamos en un momento clave, sobre todo para los adolescentes. No sé si nos podrías hacer un breve resumen de cuáles son los retos a los que se pueden enfrentar de aquí, después de la pandemia, en los próximos meses. Bueno, pues el principal reto del adolescente, o como me gusta a mí llamar la adolescencia, es un proceso en la búsqueda del ser. Entonces, el adolescente lo que tiene es que pasa de niño y tiene una crisis en su propia identidad, y para solucionar esa crisis de identidad y para un poco responder a la pregunta de quién soy yo, pues pasa por un proceso de ruptura con sus padres para conseguir la autonomía, por un proceso de rebeldía, y al mismo tiempo tiene que adaptarse a sus cambios corporales, a sus cambios emocionales, a tener relaciones distintas. Empieza el enamoramiento, empiezan los trabajos con las relaciones con amigos, y tiene que adaptarse a todos estos retos en un contexto determinado. A nuestros adolescentes de ahora, a algunos les ha tocado hacerlo en la pandemia. Eso ha retrasado mucho. Sobre todo se ha notado en el ámbito de las relaciones sociales. Lo ha retrasado mucho porque han sido muy diferentes. El adolescente encuentra su identidad en la relación con los otros, porque es donde se ve diferenciado. Y entonces, pues esa búsqueda de identidad lo ha retrasado un poquito, lo ha modificado también, buscando modelos en las redes sociales, que son modelos pues muy trucados fotográficamente y demás. Y bueno, sí, muchos especialistas de la salud mental y también muchos profesores comentan que la adolescencia se ha retrasado un poquito con la pandemia, que niños que a lo mejor en primero de bachillerato, cuarto de la ESO, se están comportando como si estuvieran en segundo de la ESO. Ha habido ahí como un momento de latencia y todos lo notamos, ¿no? Que ha habido como un pequeño parón en ciertas áreas de su madurez. Algo que nos ha preocupado y de lo que hemos hablado mucho durante estos meses es respecto a los adolescentes, ¿no? Que por la pandemia y a consecuencia del confinamiento también ha habido más problemas en la salud mental y sobre todo más intentos de suicidio o por lo menos de pensamientos suicidas. ¿Esto hay algo para prevenirlo? ¿Hay algún, no sé, consejo general que podamos aplicar? Escuchar muchísimo. Lo comentábamos antes, ¿no? El miedo que nos daba que nuestros hijos adolescentes, que por esa búsqueda de autonomía para poder forjar bien su identidad, se distancian de los padres un poco y se rebelan, ¿no? Y buscan la adhesión en su grupo de amigos, ¿no? Que es donde están sus iguales. Pues claro, vemos como nuestros hijos, que antes eran dóciles, que antes nos escuchaban, nos pedían consejo, de repente hacen como lo contrario de lo que decimos, ¿no? Y entonces hay que intentar siempre mantener ese equilibrio
y estar abiertos a escucharles siempre. A veces vienen a hablarte en el momento más inoportuno, cuando estás cansado, cuando estás haciendo otra cosa, de repente, mamá, esto pega con esto, y es como, por favor, ahora no. En fin, vienen, pero es muy bueno escucharles en esos momentos en los que hablan de cosas triviales, porque o les escuchas en los momentos en los que hablan de cosas triviales o en los momentos en que ellos te lo piden. O sea, que un adolescente te pide hablar contigo es un regalazo. Entonces, aunque sea inoportuno, tienes que escuchar, aunque estuvieras queriendo dormir, porque eso es lo que crea más vínculo en ese momento y lo que puede ayudar a que después te cuenten realmente cuáles son sus problemas, cuáles son sus preocupaciones, que ya digo que por su edad lo normal es que se distancien, ¿no? Y hay que aprovechar esos pequeños momentos, aprovechar aunque te hablen de cosas que no te importa. Eso es lo que va a crear el vínculo. Escuchábamos hace unos días un estudio que decía que esto tenía una explicación científica, que los niños, los adolescentes, hay algo que neurológicamente desconectan de la voz de la madre. El estudio lo habían hecho, no sé, preguntando solo a las madres o solo... Entonces me preocupaba mucho esto de que se desconecten solo de la voz de la madre, ¿no? Ellos han buscado en estos meses y también quizás al margen de la pandemia buscar esas relaciones también a través de videojuegos, redes. Claro, o sea, el adolescente busca distanciarse de sus padres para crear su propia identidad y para eso se apoya en el grupo de iguales. Entonces, durante la pandemia y también por todos los medios de redes sociales y demás que han surgido, es donde han creado su contexto, ¿no? Antes de la pandemia eran los sitios de copas, los lugares, el cole, y ahora es a través de las redes. El problema es que en las redes hay un anonimato que no permite que la comunicación sea tan real y además, como digo, pues las imágenes están más trucadas, no les ayuda a encontrar su propia identidad porque tampoco ven en su propia identidad al adolescente con el que se relaciona. Ve una parte del adolescente con el que se relaciona, pero no la vida completa. Eso lleva a muchas comparaciones y bueno, pues sí, es donde se han estado apoyando. No sé si es lo que me has preguntado. Sí, más o menos. Quería hilar un poco con Alejandro, especialista en adicciones, porque muchos adolescentes se han vuelto adictos a las redes, ¿no? A los likes, a ver vídeos de TikTok, a estar constantemente enganchados incluso a horas en las que no deberían de estar. No sé si hay algunas adicciones que son más nocivas que otras, las de las redes sociales son menos adictivas o menos nocivas que las que podrían ser otro tipo de adicciones. Bueno, yo creo que todo lo que se está diseñando hoy día respecto a la tecnología pues tiene un enfoque claro de generar un impacto en los adolescentes, ¿no? Entonces a través de los likes pues conseguimos una deseabilidad social, ¿no? Y todo ataca mucho al sistema neurobiológico del cerebro que tiene que ver con la dopamina y con la recompensa. Ahí, bueno, las redes sociales también son una primera puerta de entrada a algo muy normal en la pubertad, que es el desarrollo de la sexualidad. Claro, en el capítulo del libro pues hablamos de la adicción a la pornografía, ¿no? Un tema que sin duda me parece uno de los mayores retos, ¿no? Porque antes pues teníamos que ir a por la pornografía, pero ahora la pornografía viene a por nosotros y el adolescente pues tiene un acceso ilimitado. El otro día daba un taller con adolescentes sobre la pornografía y hablábamos de, bueno, de las dimensiones de la sexualidad y yo explicaba cómo la sexualidad, fuera la que fuese, incluía afectividad, relación, vínculo, empatía. Y me decía una chica de 14 años, pero a mí, ¿por qué me va a preocupar alguien con el que solo me acuesto, ¿no? Y yo le decía, ¿cómo? ¿Con el que solo te acuestas, ¿no? Entonces, claro, el libro se llama Frágiles, ¿no? La fragilidad no tendría por qué ser mala, ¿no? Porque, bueno, el poder compartir la vulnerabilidad, el intimar, el conectar con el otro, el ser sensible. Pero el problema es que la fragilidad que está viviendo la sexualidad es de una sexualidad más bien fragmentada, ¿no? Muy disociada de la persona. Y la pornografía es un reflejo de todo esto, la manera en la que están aprendiendo los adolescentes pues a narrarse una historia, ¿no? Yo siempre le digo a los adolescentes que ellos van creando una galería de imágenes sobre el sexo desde que son pequeños y que pues la pornografía empieza a llenar, ¿no? Esa galería de imágenes y empiezan a imitar modelos. Los estudios científicos más recientes nos hablan de la vinculación del uso de pornografía con la violencia, con los estereotipos de género, la agresividad, unas expectativas completamente irreales, menor empatía hacia las personas, menor respeto y también el impacto que tienen en lo que sería la adicción o el uso problemático, ¿no? Adolescentes que de forma compulsiva y repetitiva acceden a la pornografía y que eso, bueno, pues en el desarrollo luego en la edad adulta vemos cómo tiene un impacto muy fuerte incluso en su respuesta sexual, en su satisfacción sexual y sobre todo en ese modelo relacional y en esa visión de la sexualidad que están teniendo ellos. Y lo estamos hablando mucho estos días también, ¿no? Todas esas violaciones grupales tienen parte de origen en esto que estás comentando tú, ¿no? Sí, sin duda, al final
Lógicamente, por ver pornografía no me voy a convertir en un agresor sexual. Hay otras variables que están influyendo y que explican los comportamientos agresivos de personalidad, genética, familiares, violencia recibida en la infancia, trauma. Pero la pornografía normaliza la violencia, la legitima, es como un motor, la infla de alguna manera, ¿no? Cuanto más pornografía veo y más normalizo que haya violencia. El vídeo más visto en 2019 en pornografía fue una violación grupal, ¿no? O sea, hay categorías de humillación, de degradación, de sexo extremo, donde la mujer generalmente suele ser la que sale perdiendo, donde se hace deseable grabar sin el consentimiento de la persona cosas y luego difundirlas. Entonces, hay una vinculación directa y hay muchos estudios desde los años 70 que, bueno, pues digamos que apoyan un poco este argumento, ¿no? ¿Y las adicciones de los adultos? Bueno, empiezan en la adolescencia, pero claro, se van manteniendo y al final tu sistema de dopamina y tu sistema de recompensa pues se va acostumbrando y te va pidiendo cada vez más, que es lo peor, ¿no? Entonces, claro, lo que empieza siendo una foto, una entrada en redes sociales, un semidesnudo, pues se va convirtiendo en vídeos pues a veces cada vez más extremos, cada vez más necesidad, cada vez más frecuencia. Y bueno, pues dejo de lado lo más humano, voy dejando de lado la vida real, ¿no? Y muchas parejas, matrimonios vienen a consulta con unas dificultades dentro de sus relaciones sexuales reales por ese uso repetido de la pornografía, ¿no? Nos comentaba la doctora Mercedes, ¿no?, que la etapa de la adolescencia es la etapa de descubrirse, de conocerse. Qué importante es, doctor Slater, ese autoconocimiento, ¿no?, luego en la edad adulta, ¿no? Pues sí, vamos, yo diría que es fundamental, ¿no? Es decir, que realmente la mayoría de los problemas que se dan en psiquiatría pues tienen que ver muchas veces con cómo afrontamos las cosas. La vida real es difícil, es dura, siempre lo ha sido, pero lo más duro no es habitualmente lo que nos pasa, sino cómo vivimos eso. Y entonces, claro, hay que conocerse y saber que cada uno tiene sus estilos de afrontar las cosas. Y bueno, y cuando uno se conoce, pues se va dando cuenta de que hay estilos o mecanismos de defensa que hay que cambiar, que es bueno cambiar porque te complican la vida más o porque realmente te complican en tus relaciones interpersonales. Y esa asignatura todavía no está en el currículum de los colegios ni de las universidades siquiera, ¿eh? Y bueno, se supone que eso se aprende en casa, pero la realidad es que bueno, yo creo que es muy bueno tener una actitud abierta siempre de conocerse mejor. Conociéndose mejor, algo que usted menciona en el capítulo, ¿no? Te puedes perdonar y puedes asumir mejor la culpa, ¿no? Es de algo de lo que habla el perdón y la culpa, que no sabemos gestionar muy bien, nunca. Sí, no sabemos gestionarlo. Ahora, por ejemplo, con la pandemia también, pues se han dado situaciones extremas, situaciones muy duras. También de eso, de perdón, de ofensas, pues porque heridas no siempre evidentemente intencionadas, pero sí situaciones en las cuales o bien uno ha tenido o sea, siempre tenemos el reto y en un momento como ese tuvimos un reto muy especial de vivir el presente. O sea, una de las cosas que más nos pudo ayudar o que hubo personas que quizá lo pasaron peor era porque vivían adelantándose a qué iba a pasar, esto no tenía fin nunca. Y ese recurso a vivir el presente necesita de dos actitudes. La primera es la confianza, o sea, tengo que saber que mañana va a ser un día como hoy, que puedo confiar en las personas que me rodean, aunque después me fallen, ¿no? Y el perdón, o sea, si quiero vivir el presente al día, no puedo vivir encadenado a sucesos del pasado, a cosas que están ahí, que me enganchan y que efectivamente acaban siendo tóxicas, ¿no? Luego abriremos un poco más el debate, pero sí, el título de esta ponencia es El desafío de vivir. Y el autoconocimiento del que nos está hablando no termina en una etapa. El desafío de vivir es seguir conociéndote incluso cuando llegas a la edad al final de la vejez, ¿no? Sí. Y uno de los elementos que más ayudan y que puede estar más en desuso últimamente es la buena literatura. O sea, volver a los clásicos, autores que han descrito muy bien personajes que han vivido situaciones muy, muy difíciles y el modo de afrontarlos, conocer esos caracteres, eso da bastantes pistas, ¿eh? Y frente a esa situación que comentaban antes, más superficial, más epidémica de las redes sociales, que no te muestran en el fondo cómo son las personas.
Hablábamos antes, cada vez somos adultos más narcisistas, hemos pasado una pandemia, quizás tenemos menor capacidad de lo que tenían quizás nuestros padres, y estoy hablando desde el, no soy ninguna especialista como ustedes, al sufrimiento, al pasar situaciones no programadas. Usted, como coordinador del libro, doctor Cabañes, lo tituló Frágiles. ¿Cuál es el desafío, los desafíos que nos estamos enfrentando en la salud mental en la sociedad actual? Bueno, el libro se tituló Frágiles, intentando poner de manifiesto algo que quizá pues, nos están intentando vender de una manera opuesta, ¿no? Que éramos capaces de todo, ¿no? Y que incluso pues en el ámbito, en fin, no quiero tirar piedras contra mi propio tejado, pero en el ámbito médico pues parece que íbamos a ser capaces de conseguir casi la inmortalidad y resolver todos los problemas que puede plantear la salud, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues una situación como la que hemos vivido, la pandemia, pues nos ha puesto de manifiesto que hay muchas fisuras y que nos podemos romper. Y eso, por un lado, pues es una realidad que es bueno tener siempre presente para no pretender algo que es imposible en el ser humano, pero al mismo tiempo es una ocasión de ahondar en la grandeza del propio ser humano, ¿no? Porque su fragilidad, además de poner de manifiesto los puntos débiles, pues también pone de manifiesto sus grandezas, ¿no? En esto pues hay una tradición grande, sobre todo pues en el ámbito oriental, donde ellos tienen desde hace mucho tiempo, no recuerdo ahora cuál es la terminología que emplean, pero aquellos objetos que se rompen, que de alguna manera tienen un valor y que a veces es un valor entrañable para la familia, pues los recomponen intentando que aquellos sitios donde se ha roto pues estén sujetos con piezas que son de alto valor, como puede ser el oro o la plata, ¿no? De tal manera que recomponen aquello que se ha roto, reforzándolo con lazos que son, pues de esa perspectiva, pues mucho más hondos, mucho más sólidos, ¿no? Entonces el libro lo que pretende es poner de manifiesto que no lo podemos todo, que hay muchos puntos donde nos podemos romper. Los retos que el libro plantea, por supuesto, no son todos los que realmente existen, pero sí que son los que en la sociedad actual pues están más en boga, ¿no? Pues uno es el aislamiento, que a veces pues hemos tenido que vivir de una manera así externa, como ha supuesto la pandemia, pero muchas veces nos encontramos con las situaciones de soledad, que en el contexto en el que nos movemos a veces es una soledad buscada, pues precisamente para no complicarme la vida y para permitir aparentemente mucha más libertad de movimiento. O sea, no me ato a nada, no me comprometo con nada, porque así puedo hacer lo que yo quiero, ¿no? Lo que pasa es que eso a la larga pues acaba generando problemas mucho más serios, porque si no tienes vínculos, en el fondo pues caes en el vacío, ¿no? Entonces todo un planteamiento pues es eso, ¿no? Es afrontar la soledad, que a veces pues es una soledad que viene impuesta o que nos sucede y que tenemos que ver cómo la manejamos. Luego otro tema, otro reto que nos planteamos es el propio sufrimiento, que desde el ámbito de la medicina, vuelvo a decir, no quiero tirar piedras contra mi propio tejado, hemos resuelto muchas cosas. Es decir, el dolor, en el punto de vista físico, pues está en gran medida resuelto. O es muy difícil que una persona se encuentre en una situación insostenible, bueno, será porque no tiene acceso a lo mejor a los recursos que la medicina aporta, pero podría resolver pues ese sufrimiento físico, ese dolor, ¿no? Pero el sufrimiento más hondo a veces es precisamente el de no sentirse querido por otros, ¿no? Y muchas veces también tiene que ver con la falta de sentido de la propia vida, ¿no? El sufrimiento que uno tiene porque se da cuenta que su vida pues es que está vacía. Claro, vivimos en una sociedad que vive a un ritmo rápido, en el que no nos da tiempo ni siquiera a pensar lo que estamos haciendo. Es más, procuramos no pensarlo porque a veces nos da vértigo. Pero llega un momento en que nos paramos y ahí a veces descubrimos que nuestra vida pues está muy vacía, no tiene prácticamente contenido. O sea, ¿qué he hecho yo hasta ahora? Bueno, pues son cosas que a veces uno dice, bueno, pues esto no tiene ningún peso, ningún valor, no deja ninguna huella en ningún sitio, ¿no? Bueno, pues el reto de la vida de cualquier ser humano en el fondo es intentar darle sentido a todo esto, ¿no? Ahí hablamos, y yo tomo palabras de un autor que, en fin, del que he bebido bastante, Julián Marías, en el que él habla pues de la ilusión.
El Tratado de la Ilusión es un librito que él escribe que para mí es una delicia y que menciona qué es la ilusión. Y él habla que de la ilusión como el deseo anticipado con argumento. Es decir, ilusionarnos, nos podemos ilusionar muchas cosas, pero si no hay un argumento, un contenido, un sentido, un para qué y un por qué, pues eso es vacío, ¿no? Y tengo que anticiparlo. Pero somos una sociedad, y esto ya le lanzo la pregunta a todos, que nos ilusionamos con demasiadas cosas materiales. Tenemos la necesidad de estar ilusionados constantemente, y no solo cosas materiales, sino con bueno, ese viaje, ese estar dentro del top de amigos, o estar con muchos likes. ¿Somos una sociedad que nos estamos ilusionando con cosas que realmente no nos llenan? Creo que confundimos el placer con la felicidad y quizá ahí hay una pequeña clave, ¿no? El placer tiene que ver con una experiencia rápida, efímera, superficial, ¿no? Y en esta cultura quizá hedonista, ¿no? O del consumo de experiencias constantes, nos creemos que eso nos va a dar la felicidad, ¿no? Pero la felicidad pues tiene que ver más con quizá compartir, ¿no? Tiene que ver con las personas, tiene que ver con el amor, tiene que ver con algo que se mantiene a largo plazo. Y si confundimos esos dos términos, que creo que es algo que está ocurriendo, ¿no? Por esa rapidez, ¿no? Que decía el doctor, y por las redes sociales, la tecnología y el consumo de experiencias, pues nos perdemos mucho. Y en el caso de los adolescentes y en algunos adultos un poco adolescentados, también pasa que tienen deseos o tienen ilusión por algo, pero eso lo convierten en una necesidad. De manera que o tienen eso o ya consideran que les falta algo. O sea, no es algo a lo que yo aspiro para disfrutar de ello, sino que creo una necesidad sin la cual, si no tengo eso, no soy feliz. Y eso pasa a muchos adolescentes, ¿no? Y ahí hay que hacerles ver, no, a ver, esto te puede aportar un momento de diversión, pero no lo necesitas. Pero que no lo necesites está bien, no pasa nada, no necesitas necesitarlo. Pero llama a cada cosa por su nombre, porque muchas veces es verdad que nos creamos necesidades de cosas que realmente no nos van a aportar tanto ni son tan necesarias. Eso no quiere decir que no estén bien, pero no son necesidades y a veces se confunden. Sí. Perdona, porque efectivamente, aplicado al adulto también diría, por matizar más todavía esto, que claro, que efectivamente, como somos cuerpo, esas necesidades corporales, esos deseos, pues en fin, son estupendos. Lo que pasa que efectivamente o sea, es muy bueno que uno vaya en ese conocimiento propio, plantearse en esas situaciones, yo realmente, ¿por qué quiero hacer eso? Porque si en el fondo sabes por qué lo quieres hacer, pero hay dificultades o no se puede, pues vas a aceptarlo mucho mejor que si no sabes por qué lo estás haciendo, sino sencillamente porque me atrae, me apetece, me gusta y puede ser estupendo. Pero si te planteas el por qué, es más fácil que tengas esa capacidad de asumirlo y decir, bueno, pues hay que esperar, pues hay que esperar, o voy a intentar conseguirlo de otra manera, ¿no? Yo no sé si, claro, yo vengo de estar todo el día contando noticias y últimamente no contamos buenas noticias, ¿no? Salimos de una pandemia, nos metimos en una guerra, ahora estamos con la viruela del mono, que estamos, si damos el paso de agobiarnos o no agobiarnos, ¿no? ¿Cuánto de todo esto nos está ayudando o no nos está ayudando a cuidar nuestra salud mental? Yo creo que nos ayuda poco, ¿no? Primero porque nos bombardean con infinidad de cosas, aparentemente todas con el mismo valor y con el mismo grado de preocupación, ¿no? Con lo cual, pues uno acaba intoxicado por tantísima información que a veces está poco filtrada y no hay una jerarquía o una categorización adecuada de los intereses, las prioridades y, podemos decir también desde el punto de vista negativo, la gravedad de aquello, ¿no? Bueno, estamos en una sociedad de la inmediatez, entonces pues parece que todo pues funciona con lo que ahora tengo y cuanto más vistoso, más atractivo lo hago, pues más parece que sigo detrás de eso, ¿no? Parece que hace falta reflexionar un poco más sobre las cosas, ¿no? Y ser capaz de filtrar pues todo lo que me viene. Pues tenemos la ventaja de que en nuestro contexto pues tenemos acceso a información prácticamente ilimitada. Hay cosas que jamás podríamos haber llegado a conocer, pero gracias a los medios de comunicación, los recursos que tenemos, pues podemos llegar a reconocerlos, pero necesitamos filtrar, porque hay muchas cosas que son banales o al menos pues lo único que hacen es bloquear el sistema, ¿no? Bueno, yo creo que habría que poner un poco de filtro y aprender a poner jerarquías. Claro, la jerarquía al final la tiene que poner cada uno.
Yo tengo que ver cuál es el interés en mi vida, ¿no? Y la última palabra pues es sentir, bueno, pues qué es lo que hago yo aquí y para qué estoy aquí realmente, ¿no? Pero es verdad que con todo esto sí que es verdad que la salud mental se ha puesto mucho más en el debate. Es más fácil que ahora digamos, oye, necesito ayuda. Oye, somos menos miedosos o tenemos menos pudor a la hora de decir necesito ayuda, ¿no? Esto sí que ha sido algo que se ha abierto en los últimos meses, últimos años, ¿no? No sé si estáis de acuerdo. Sí, yo creo que es verdad que hemos avanzado mucho con la información también, que también puede llegar a ser positiva, ¿no? Porque nos permite desestigmatizar un poco la salud mental, ¿no? Y bueno, tender la mano para que alguien nos la coja. Creo que también hay una sobreinformación sobre salud mental donde las personas se autodiagnostican, ¿no? Rápidamente con un post de Instagram o con un vídeo de TikTok, que ahí también corremos cierto peligro, y yo creo que una clave también es intentar parar un poco y dejar de recibir estímulos externos, ¿no? O sea, que también nos podemos parar, o sea, miramos el móvil 150 veces al día de media, más o menos un español. ¿Cuántas veces nos miramos dentro? Vamos a escuchar los estímulos también internos, ¿no? Que vienen de dentro. Y yo creo que así podemos cuidar un poquito de esa higiene también mental, ¿no? Para romper un poco con el ruido externo y para poder trabajar sobre nuestra salud mental. Hablábamos antes de perdón y culpa. ¿Cómo podemos perdonarnos a nosotros mismos? Pues mira, se dice que, bueno, el perdón, yo quería decir antes que nada, en este sentido, que no es algo que hay quien lo puede ver desde un punto de vista un poco negativo, digámoslo así, en cuanto a, parece que es como quitar una mancha, solucionar un problema, como decía yo antes, desengancharte de una zarza en el camino. Bueno, eso es verdad, pero el perdón es mucho más que eso, es algo positivo. Queremos a la gente cuando le estamos perdonando, y en este sentido el perdón, el autoperdón, pues no se ama lo que no se conoce. Entonces, si tú te conoces bien, es más fácil que te des cuenta de que, oye, pues yo he hecho lo que he podido, yo en el fondo no quería hacer eso, o si lo quería, ahora ya no quiero, y mira, pues me arrepiento de eso que pensaba o eso que hice y no pasa nada, la vida continúa, vivo al presente, le pido disculpas y sigo adelante. Yo creo que hay autores que discuten si realmente el autoperdón es algo válido como expresión, porque se perdona a otra persona. Pero yo creo que nos entendemos muy bien cuando se habla de esa palabra de autoperdón en este sentido, de decir, oye, tengo que aceptar, tengo que ser compasivo también conmigo mismo, ¿no? En mis limitaciones. Yo estaré conmigo la doctora Mercedes, que las madres nos tenemos que autoperdonar constantemente porque estamos siempre en la culpa, ¿no? No estoy, no le he escuchado. Hablabas antes de esa etapa tan complicada de la adolescencia. ¿Cómo podemos equilibrar eso que decías? Hay que escucharles, pero también hay que darles libertad, pero también hay que respetar sus silencios. ¿Cómo hacemos? Sí, la verdad es que es un arte, porque por un lado los adolescentes necesitan límites porque es saltándose esos límites donde encuentran su autonomía. Entonces, por eso los padres muy permisivos no ayudan a que sus hijos tengan una identidad consolidada, ¿no? Por otro lado, los padres muy autoritarios tampoco ayudan, suelen salir niños muy inseguros, muy dependientes. Entonces, el modo de educar influye. Y por otro lado, es que no me acuerdo lo que me has preguntado. ¿Cómo hacemos el equilibrio, no? Sí, el equilibrio, efectivamente. Sí, porque claro, es que muchas veces dices, es que no ha hablado conmigo en todo el día. Claro, dices, bueno, voy a dejarle, por la ¿no? hiperprotección, claro. Entonces, antes has comentado también, ¿no? Que estamos como muy hiperprotegiendo a nuestros hijos, que no les pase nada, que no tal, ¿no? Eso también les hace muy inseguro. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues con ese equilibrio, o sea, tienes que permitir cosas que no tengan demasiada importancia, pero que tengan importancia para tus hijos, y sin embargo poner unos límites claros y firmes en cosas que sí que tengan importancia. Porque al final acabamos tratándoles como niños, pero exigiéndoles como adultos. Entonces es verdad que es un arte, ¿no? O sea, hasta qué punto hay que exigirle, hasta qué punto hay que consentirle, y eso es conociendo a cada hijo, y para conocer hay que dedicar tiempo y hay que hablar con él. Cada hijo es un mundo, lo sabemos, hablábamos de cómo eran de diferentes nuestros hijos, ¿no? O sea, no puedes decir lo que me ha servido para un hijo me va a servir para el otro. Cada hijo es un mundo, entonces es hablar con él, conocerles y tener esa flexibilidad, ¿no? De a este hasta dónde no.
Y respecto a la culpa de las madres, es verdad, ¿no? Que de las madres, de algunos padres, que tenemos la sensación de no llegar a todo, porque no sé en qué mandamiento pone que hay que llegar a todo. Entonces ese yo no me lo sé, pero lo tengo muy aplicado, ¿no? Y es verdad, nos exigimos demasiado. Yo oí una frase una vez que me gustó mucho y la repito a mis pacientes. Las mujeres superwoman crían hijos vagos. Y a veces queremos llegar a todos y lo que hacemos estamos hiperprotegiendo tanto a nuestros hijos que son vagos, porque estamos haciéndolo por ellos. Y igual hay que crear esto. Entonces, a veces es no te sientas culpable por no llegar a todo, no te sientas culpable. Hay que ver hasta qué punto te esfuerzas, no te esfuerzas. También hay que hacer una reflexión personal, ¿no? Pero la culpa lo único que hace es que nuestros hijos se aprovechen de una forma mala de ellas, porque como nos la captan, al final nos sacan un poco lo que quieren, que no suele ser lo que más le conviene. Entonces, una madre que se siente culpable es muy difícil que consiga ser firme con su hijo, porque intentas como compensar. Bueno, vamos a ir abriendo ya el turno de preguntas. No sé si los que están aquí en la sala pueden levantar la mano y les acercamos el micrófono. Mientras tanto, yo sigo teniendo preguntas para todos. Hablábamos antes del acceso a la pornografía. ¿Eso es una adicción que está siendo silenciada socialmente? Sí, porque además no es que esté silenciada, sino que está normalizada y que está aceptada, ¿no? De alguna manera. Entonces, casi que se hace deseable. O sea, es muy raro que un adolescente se cuestione si ve pornografía o no. No se habla en los colegios, a nivel político no hay ningún tipo de medidas. Para jugar en una apuesta en internet en el Madrid-Barça tienes que tener un DNI para comprar alcohol y tabaco al menos, ¿no? Y para conseguir cocaína, cannabis es dificilísimo, o más, un poco difícil, al menos para un adolescente. La pornografía no, todos llevan un pequeño cine pornográfico en su bolsillo dentro de su teléfono móvil, desgraciadamente. Entonces sí que es silenciosa y claro, como lo puede hacer de forma anónima, es tan poco visible y no cuesta dinero encima, pues es muy fácil que eso, pues sumado a la adolescencia y al momento evolutivo de la pubertad, donde hay un desarrollo pues hormonal brutal, ¿no? Pues es muy fácil que se convierta pues en una pandemia más, ¿no? Yo me voy de aquí temblando. Bueno, para el doctor Cabañas hablábamos antes de la fragilidad, pero entendida también como algo que hay que admitirlo, ¿no? ¿Cuáles son esos puntos frágiles ahora mismo muy difíciles de detectar por la sociedad en la que vivimos, por esa inmediatez o porque es algo que es más difícil a la hora en el entorno de ponerle nombre? Bueno, yo apuntaría dos cosas. Una, precisamente, pues lo que ha salido antes, que no nos paramos a pensar mucho. Y como no nos paramos a pensar, a veces no sabemos ni siquiera a dónde vamos. Y si no sabemos a dónde vamos, pues a veces nos hemos encontrado con que hemos llegado en sitios insospechados, no esperábamos esto y no sabemos muy bien por qué hemos acabado aquí, ¿no? Entonces, bueno, parte es esa reflexión que muchas veces necesita ayuda de otros, porque uno solo pues a veces no es capaz de darle sentido a las incógnitas, a los interrogantes que nos planteamos y a los porqués. Y luego otro aspecto que me parece que también está dentro de esta fragilidad de nuestra sociedad, pues es el ver que no tengo límites, ¿no? O sea, que puedo hacer lo que me dé la gana siempre que me guste y que no salpique a los demás, ¿no? Que este es el mensaje más o menos explícito que hay, ¿no? Bueno, pues yo tengo que darme cuenta que hay cosas que no me convienen y cosas que a lo mejor me hacen daño. Tengo que reconocerlo, para eso tengo que pensar un poco sobre eso. Si no pienso sobre eso, pues a veces estoy haciendo cosas que realmente pues me están dañando, ¿no? Bueno, luego estaría todo el capítulo que hemos comentado antes del propio sufrimiento. O sea, el sufrimiento es algo que forma parte de la naturaleza humana, por mucho que hagamos, pues siempre habrá un punto de sufrimiento y lo tenemos que aceptar. Y esa aceptación del sufrimiento, el saber no solamente pues que esté ahí, sino darle la vuelta, encontrar el sentido positivo de eso que aparentemente es un sufrimiento, ¿no? Bueno, pues todo esto es un reto. Y es un reto que normalmente uno solo no es capaz de alcanzarlo, ¿no? Por eso necesitamos ayuda, ¿no? Parte de lo que también sale en el libro, y es una de las frases que aparece ahí en la primera página prácticamente, pues es un proverbio keniano que dice que uno es capaz de escalar la montaña que sea, por lo ardua que parezca, siempre que arriba esté un amigo. ¿Somos adictos también al sufrimiento?
Hay personas que se regodean en el sufrimiento y dicen, bueno, yo es que, bueno, no tengo un problema, pero me lo voy a inventar, ¿no? Porque estoy cómodo en el sufrimiento. Supongo que es un poco victimismo, ¿no? Y eso lo vemos socialmente mucho, ¿no? Sociedades enfrentadas, victimismo, queja. Y yo creo que, bueno, hay que darle un toque positivo mejor, ¿no? Y buscar el antídoto o la vacuna de todo esto. Y ante el victimismo quizá podemos buscar el agradecimiento, ¿no? Creo que el agradecimiento es una de las claves para la salud mental y el poder pararme todos los días a pensar en lo que tengo en lugar de en lo que no tengo, ¿no? Y regocijarme en esa pérdida o buscar compasión del otro, ¿no? Pero de una manera quizá buscando pues un sentimiento de pertenencia, ¿no? Hoy día pues yo creo que se utiliza mucho el sufrimiento como para buscar una acogida, que en el fondo es un deseo muy humano y muy lícito, esa búsqueda de pertenencia, pero a veces se hace a través de estrategias muy disfuncionales, ¿no? Para quienes nos están viendo desde casa o desde la oficina, para los que están aquí, igual tienen a alguien cercano que está sufriendo un problema mental. Muchas veces cometemos errores, ¿no? Que es restarle importancia al proceso que está viviendo o decirle ya pasará. ¿Cuáles son los consejos que vosotros como especialistas le daríais a esas personas? Al familiar. Al familiar, sí, al que están acompañando, al que está cerca. Bueno, yo creo que antes salía, no me acuerdo en qué momento, la importancia de escuchar, ¿no? Entonces, cuando todos tenemos la tendencia, en cuanto nos enteramos de algo, a juzgar, a intentar desde el principio entender por qué está pasando esto, por qué reacciona de esta manera, esto será verdad, esto será de la enfermedad o estará haciendo algo, o está buscando algo. En fin, me parece que es una reacción muy, no sé, muy humana, pero si queremos ayudar a la persona, lo primero es escucharle y escucharle queriendo comprender. O sea, quitando el filtro que podemos tener cada uno de cómo yo entiendo qué son las cosas para realmente poder empatizar con esa persona y que vea que, bueno, pues que le entendemos. Creo que hay una pregunta y no sé si alguien quiere añadir algo más como consejo. Vale. Sí, una pregunta muy rápida, pero no sé si es fácil. O sea, notamos como en la opinión pública el Estado, la sociedad, posee unas patologías crecientes en algunos ámbitos relativos a la salud mental, como es el aumento de la tasa de suicidios, como es el aumento de la violencia de género, junto con unas noticias frecuentes y constantes de una mayor legislación, pero no sé si está la opinión médica en estos momentos. ¿Por qué no tiene derecho a la opinión médica de decir su punto de vista, su opinión en torno a los males que provoca la adicción a la pornografía? Objetivamente, después de los estudios que ha comentado el doctor Villena, el eco que provoca la pornografía en tantos ámbitos sociales, de matrimoniales, incluso de adolescencia, el eco que provoca la violencia de género creciente, como si no tuviéramos soluciones o no se escuchara la voz de los médicos o la de los expertos para poner realmente un freno o alguna medida que fuera más eficaz. Creo que no hay un interés real por la persona, ni por las personas, ni por la salud mental, y que generalmente se están tomando más estas decisiones pues, de forma ideológica o para ganar votos, ¿no? Cuando, o sea, realmente sí que hay un fundamento para poder tomar decisiones en buena dirección y hacernos cargo de lo que está ocurriendo. Claro, de la sexualidad, todos tenemos sexualidad, entonces todo el mundo opina. De física cuántica no se habla tanto, ¿no? En redes sociales, en medios de comunicación. Entonces creo que, bueno, no hay un interés real, sino hacer mucho ruido para llamar la atención, para conseguir votos, para generar sensacionalismo. Pero luego, pues no hay un comité de expertos que pueda asesorar esto, ¿no? El Parlamento Europeo ha propuesto ya hace unos años y ha dado 4 años de margen para instaurar algún tipo de regulación del contenido azucarado, de la violencia en los videojuegos, y entre ellos entran los desnudos explícitos y la pornografía. Todavía no hay nada. Hubo un borrador de ley hace 1 año y medio y realmente ninguna voces, ni de un lado ni de otro, están poniendo en cuenta. Entonces hay que plantearse qué está pasando, sí. Sí, buenas tardes. Me parece muy interesante estas charlas. El tema de psiquiatría, yo tengo 2 hijos ya mayores y bien, estoy contento, pero bueno, no llego a hablar con ellos. Me falta fluidez, ¿sabes? Yo creo que ellos quieren, y no tengo problemas económicos, pero quieren más que lo que... Entonces, que lo que tienen. Yo se los puedes dar, pero creo que no actuamos bien. Pero primero, no sé cómo hacerlo con mi mujer tampoco.
yo creo. O sea, no sé cómo hacerlo. O sea, es que tenemos tantos frentes que no podemos. O sea, yo he estado toda la vida jugando al fútbol y ayer, o antes de ayer, cuando terminó el partido, ya desconecté totalmente. O sea, porque es la única forma de estar con la gente que quieres, ¿no? O sea, ha terminado un tema pero bueno, esto es a lo que yo he estado aquí en la clínica en psiquiatría, me operaron de cáncer en octubre, estoy encantado de esta clínica. Sí, pero es que han tocado el tema antes de perdonar. Sí. Difícil, ¿verdad? Es muy difícil. Yo no entiendo cómo... Yo he tenido muchísimos amigos o mucha gente y nadie ha sido capaz de hacerte una llamada. O sea, muchos. No, nadie no. Muchos que pensabas que eran amigos y no te han hecho una llamada para ver cómo estaba. O sea, un triste mensaje. Es que es complicado. Es que hay tantos frentes. Esto es... Ya digo, que he estado aquí con 2 psiquiatras y... Bueno, yo sobre la complicación o la dificultad del perdón, que yo creo que la experimentamos todos, cada uno a su medida, pero realmente es difícil, ¿eh? Os digo, la teoría es muy fácil. Pero es que, es que perdonar cuando tú piensas que has perdido el tiempo de tu vida. Sí. Entonces es difícil a veces perdonar. Bueno, pero yo entiendo que cuando uno le dedica tiempo a querer perdonar a otra persona, nunca ha perdido el tiempo, ¿eh? Otra cosa es que no consigue lo que uno ha querido, porque se habla de un perdón de 2, que es cuando uno consigue que la otra persona acceda a ese perdón, y un perdón de 1, que es cuando uno hace ese esfuerzo por perdonar a la otra persona, y puede ser un esfuerzo o un proceso que dure hasta toda la vida. Pero si has perdido el tiempo y lo tenías que haber dedicado a tu mujer, a tus hijos... Yo, por ejemplo, he llevado 30 años un equipo de fútbol. En el momento que yo dije, mira, no lo puedo llevar, cogerlo ya a otro, se acabó. Entonces yo digo, ¿pero qué estás haciendo yo? Perder el tiempo con toda esta gente. Bueno, son situaciones humanas difíciles, ¿eh? De entender. O sea que y de asumir, lo he dejado de llevar yo y se ha acabado. Sí. Entonces es difícil perdonar. Es difícil, sí. El reto, las charlas, los desafíos de la salud, y este es el reto de vivir. Que vivir es complicado en todas las etapas, ¿no? Y es que de verdad he ido y yo soy de ir a los especialistas, psiquiatría, en fin. Pero es que a veces no te pueden ayudar porque no hay salida. Siempre hay salida. Yo creo que la película acaba bien o mal dependiendo de dónde pongas el final de la película. Sí. Entonces, perdonar es un proceso, no se puede perdonar de un día para otro. No, yo creo que la frase ideal es decir, todavía no he conseguido perdonar. Cuando piensas que 15 o 20 años has perdido el tiempo. No creo que Como decía usted, no has perdido el tiempo seguramente, no lo has perdido porque has estado haciendo algo positivo, pero... Y todo lo que hizo seguramente le habrá traído hasta aquí, hasta este punto, ¿no? O sea, que no será tiempo perdido. No, seguramente. No. Bueno, no sé si como mensaje final, que lo ha puesto él también, ¿no? El reto de vivir. No sé si cada uno de los que estáis hoy aquí queréis lanzar un mensaje a los que están aquí y a los que están viéndonos a través de las redes. ¿Hay una pregunta? ¿Sí? Bueno, estábamos fuera de tiempo, pero vamos a ampliar. Muy rápida. Muchas gracias por haber organizado esta sesión. Cuando uno está en el trabajo se oye muchas veces, no, es que hoy estoy de bajón, no, es que estoy deprimido, no, es que tengo una crisis de ansiedad, y todo en el mismo lote. ¿Nos pueden explicar un poco la diferencia? ¿Por qué se utiliza estas 3 frases con tanta banalidad, me parece a mí? Bueno, esencialmente, en principio se supone que son cosas distintas, son reacciones distintas a una misma situación quizá difícil. Hay quien reacciona más, digamos, intentando evitar eso, huir de esa situación y se pone a la defensiva y quizá lo vive con ansiedad. Otras personas quizá lo ven como una situación que no les ven solución y eso les hace vivirlo como con impotencia y se encogen y se deprimen, están tristes, lo cual no significa tener una depresión.
O sea, hay que distinguir tener un síntoma, estar triste de una enfermedad. Y la tercera posibilidad, hemos dicho, depresión, ansiedad y... Bajón. Bueno, bajón, es ánimo triste. Sí, bueno, o sea, son cosas distintas, pero lo importante es entender en ese momento esa persona si lo que está ocurriendo es que es lunes o lo que está ocurriendo es que he tenido un disgusto en casa y vengo con eso al trabajo o lo que fuere. Entonces, la reacción una u otra probablemente sea lo de menos importancia. Bueno, ahora sí que sí, estamos ya fuera de tiempo. Mensaje breve, ¿cómo podemos cuidarnos y cuidar la salud mental de nosotros y de nuestro entorno? Mensaje, empezamos por el doctor. Bueno, pues yo diría que con ilusión, sabiendo buscar ayudas cuando hace falta y poniendo esfuerzo para conseguirlo. Yo diría, conociéndose cuáles son los síntomas, mis manifestaciones de que estoy cansado o cansada, conociéndome, conociendo qué es lo que más me descansa y conociendo qué es lo que más me cansa. Muy importante eso. Y yo diría también aceptando todo aquello que conocemos. Aceptarnos como somos, que aceptarnos no quiere decir que nos resignemos, sino que lo cojamos y con eso digamos, con esto que tengo, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Aceptarnos para poder superarnos. Pero desde esa aceptación y mirarnos con compasión y oye, que es que somos guays. Que solo nos miramos lo malo, ¿verdad? Bueno, yo propongo un pequeño ejercicio para todos, que es que 5 minutos al día se paren y se aburran un poco. Y paren, desconecten, se miren, vean qué le está pasando, se pregunten cómo estás. Y seguro que su salud mental, de aquí a unos años, seguro que mejora un poquito. Muchas gracias, doctor Villena, muchas gracias, doctora De Lucas, muchas gracias, doctor Slater, muchas gracias, doctor Cabañes, por haber participado, por habernos dado esos consejos. Gracias a todos los que están hoy aquí presentes, también a los que nos han seguido a través de las redes y ya saben, escucharse, conocerse, aburrirse. Esos son los consejos con los que nos quedamos hoy. Un placer. Hasta la próxima. Gracias.